Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos con el segundo videito de lo que estamos trabajando hasta ahora, que son fracciones. En el video anterior, si quieren vayan a verlo, lo voy a dejar abajo en el link. Tenemos la representación de las fracciones, que cómo son, si son propias o impropias, ¿sí? Acá lo podríamos también ya clasificar, ¿sí? Pero yo quiero ir a avanzar un poquito más y que veamos unas condiciones más. Nosotros definimos en el video anterior que una fracción era una división entre dos números, ¿sí? Y lo que quiero que hagamos ahora es eso, que dividamos cada uno de estos números y veamos qué nos da. Entonces, si yo agarro el 11 y lo divido por 3, me va a dar en la calculadora 3,6666666 y así sucesivamente. 2 dividido 7, vamos a hacer así uno más fácil. 2 dividido 5, eso me va a dar 0,4. 1 dividido 3, 0,33333 y así sucesivamente. 4 dividido 3 también me da 1, 3, 3, 3, 3, 3. 5 dividido 4, 1,25. Bien, entonces yo les decía recién, mi pregunta es, si bien nosotros con lo que aprendimos en el video anterior podríamos clasificar qué tipo de fracciones tenemos acá, si son propias o impropias, a mí lo que me gustaría que analicemos ahora es qué pasa con estos resultados. Nosotros hicimos la división, ¿sí? de cada una de estas fracciones, o sea, en realidad aplicamos la definición de que este dividido este me da un resultado y así sucesivamente, pero hay una diferencia entre cada uno de estos números. En realidad, así estos números como están, se llaman números decimales. Y nosotros los podemos identificar el número decimal básicamente porque no es un entero. No es que me dan 5, sino que después de la coma, ¿sí? Hay una coma, hay una batería, ¿sí? De números que se repiten o no. Y ahí está la cuestión. Fíjense la diferencia que hay entre estos que están acá y este que está acá. O los que tienen de alguna manera como una cadena de números más grandes, ¿sí? Le voy a hacer dos rayitas. Estos que están acá después de la coma se repiten sucesivamente. Se repiten, se repiten, se repiten y no paran, son infinitos. A este tipo de números que nos da así 3,6666666, los vamos a clasificar como decimales periódicos. ¿Por qué periódicos? Porque siguen, y yo lo estoy cortando acá, pero sigue, la calculadora les va a dar una cantidad de decimales, pero sigue. También la representación que se puede hacer es que en realidad, para la expresión correcta, es ponerle un sombrerito. Este sombrerito que nosotros le estamos colocando acá significa esto mismo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico un decimal periódico? ¿Cómo identifico decimales periódicos? Cuando luego de la coma tengo un mismo número que se repite un montón de veces, ¿sí? Esa es la forma de poder identificarlo. O sea que este va a ser un decimal periódico, lo pongo así como DP. Este también va a ser un decimal periódico. ¿Y estos qué particularidad tienen? A diferencia de este decimal periódico, ese decimal que lo vamos a llamar exacto, decimal exacto, es todo lo contrario. La cantidad de números que hay después de la coma o la cantidad de decimales que hay después de la coma son finitas. ¿Cómo definimos algo finito? De última, que lo podemos contar con los dedos de la mano. O sea que son pocos números, ¿sí? Se terminan acá, los cuales podemos tener acá. Entonces, este no va a tener una expresión de nada del otro mundo, o sea, va a ser así. El decimal exacto tiene esa forma. Eso va a ser un decimal exacto. Después de la coma tengo esa cantidad. ¿Está bien? Y lo vamos a interpretar así. No hay otra cosa. Tenemos que saber identificarlos. Ahora bien, una particularidad. Nosotros lo que vamos a aprender luego es que nosotros podemos operar con los decimales exactos. Podemos hacer suma, resta, multiplicación y división. Pero con los decimales periódicos no. Y tenemos que aprender a pasar de este número decimal a fracción, cosa de que lo podamos representar, ¿sí? Eso va a ser lo que vamos a hacer en la próxima clase. Pero en un principio necesitamos saber identificarlos, que quede clara la identificación. ¿Estamos? Entonces, decimal exacto, pocos números después de la coma. Decimal periódicos,
un montón de números después de la coma iguales. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.